Muy buenas tardes. Para fijar la posición del Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano sobre lo que percibimos como el inicio o lo que se puede tomar como la acción autoritaria más evidente que ha habido en la Cámara de Diputados, o que ya a algunas personas, a algunos grupos parlamentarios se les ha puesto la piel sensible. Simplemente decir que lo que vivimos hoy en la Cámara de Diputados, quisiéramos que hubiese sido la unión consciente de los grupos parlamentarios de unirse al paro nacional en la solidaridad de los 43 desaparecidos, pero es en realidad el resultado de la falta de tolerancia por una manta que no era toma de tribuna, que no fue violenta y que simplemente les lastimó la piel a lo que nosotros podemos entender que puede ser el grupo parlamentario del PRI, o a lo mejor solamente los diputados del Estado de México, que eran quienes pedían que se acabara la sesión. Lo que vimos hoy es inaceptable. El Poder Legislativo no se puede detener solamente porque no se tolere tocar un tema que está en la agenda nacional y que además es la preocupación de todos los mexicanos y que es la obligación de los diputados abordarlo, y abordarlo en tiempo y forma. Es además también el reflejo de que las agendas políticas deben de ser actualizadas y que la Junta de Coordinación Política debe poner la agenda política al inicio para que los distintos grupos parlamentarios que estamos representados en la Cámara de Diputados puedan tener un espacio de expresión como lo marca la ley orgánica y además como es el derecho de todos los ciudadanos mexicanos. Yo dejaré a los diputados que den su punto de vista y estoy a sus órdenes para preguntas. Bueno, gracias a todas y a todos. Acusamos al presidente Enrique Peña Nieto de haber enviado a los diputados federales del PRI, encabezados por la bancada del Estado de México, a reventar la sesión. Se han aprobado a como dé lugar todas las reformas estructurales, sesionando incluso en centros bancarios para la educativa, la reforma laboral. El hoy procurador Murillo Karam dirigió la sesión desde el balcón. La reforma energética se bloqueó con todo el ejército y los policías para que pudiera sesionar en el Salón E. Y hoy que se toca el tema de la corrupción presidencial, hoy que se toma el tema en una manta de lo que está en las calles, que es el debate sobre la renuncia de Enrique Peña Nieto, es cuando de manera golpista y porril irrumpen en la sesión y el presidente de la Cámara, Tomás Torres, que es un personero del PRI, de manera unilateral suspende la sesión. ¿Qué se estaba discutiendo? Entre otras cosas, que es insuficiente la aclaración que hace el presidente sobre su declaración patrimonial, cuando lo que se acusa es que Juan Armando Hinojosa es el prestanombres de Enrique Peña Nieto. Ha recibido contratos por 47,000 millones de pesos del acueducto Monterrey y por casi 1,000 millones de pesos de la remodelación del hangar presidencial. Y estaba por recibir un contrato por casi 51,000 millones de pesos para el tren México-Querétaro. Cuando se tratan estos temas de corrupción que involucran al presidente, a su esposa Angélica Rivera y a sus prestanombres, es cuando irrumpe de manera porril a interrumpir la sesión. Nosotros creemos que el país vive una crisis institucional y que estos temas no lo van a poder parar porque es un escándalo internacional. Nosotros además señalamos que esto es como le salió el tiro por la culata, porque evidentemente esto es un escándalo y refleja una actitud golpista que se suma al discurso de Peña Nieto cuando dice que hay desestabilizadores. Acusamos una ofensiva del gobierno para tratar de endurecer al país
con estas medidas represivas y nos solidarizamos con los jóvenes que están hoy en las calles movilizándose por la aparición con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y también por el tema de la renuncia presidencial. Queremos ya por último, en mi caso, señalar que llamamos al procurador Murillo Karam a que informe por qué no se ha procedido penalmente contra el alcalde priista de Cocula, Guerrero, César Peñalosa. Ustedes saben que hay policías municipales de Cocula que participaron en la desaparición forzada. Se sabe en versión del procurador que se localizaron cuerpos en el basurero municipal de Cocula y el presidente municipal, de quien dependían los policías y quien tenía también la responsabilidad de verificar el tiradero municipal, sigue tan campante. Hay colusión, quieren manifestarse simplemente que porque es del PRI no lo van a procesar. Y nosotros esto lo queremos señalar y es parte del clima de crispación política. Creemos que hay un viraje también en la conducción del PRI en la Cámara, que ahora no quiere que se traten estos temas, porque evidentemente quien encabeza esta embestida es el Grupo del Estado de México y todos ellos son parte de la camarilla corrupta que gobierna hoy en el país y que tiene al país al borde de una crisis institucional. Si hubiera preguntas, comentarios y respuestas, estamos a sus órdenes. Sí, solo dos cosas. Sus bancadas, Movimiento Ciudadano y PT, interpondrán o presentarán algún recurso o un extrañamiento por la conducción del presidente de la mesa directiva en turno. Pregunta uno. Y a Lilia, si pudieras abundar en la decisión de la Comisión, entiendo, de Transparencia y Anticorrupción, entiendo, para que nos lo expliques, ¿fue la decisión crear un grupo de trabajo para el tema de la Casa Blanca o se va a solicitar a la Junta que analice la posibilidad de que les dejen abrir este grupo? ¿Cómo quedó? Bueno, lo primero y luego Lilia, sí vamos a solicitar un extrañamiento por la conducción del diputado Tomás Torres Mercado. No es la primera vez que hay este afán de cercenar las discusiones y cerrar los debates, es ya como el cerrajero de los debates del PRI y nosotros sí vamos a manifestar esta extrañeza y desde luego un llamado a el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que vuelva a asumir la posición que siempre tuvo. Nos extraña que ahora no haya estado en la conferencia del PRI, por cierto, pero sí lo señalamos porque me parece que esta línea dura que se está imponiendo es la línea del Estado de México, que es la misma que tiene postrado al país. Retomando precisamente eso, en la mañana antes de que se tocara este tema, la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados acordó, a petición del diputado Fernando Belauzarán y de una servidora, formar un grupo de trabajo para investigar y hacerse de todas las documentales y de resultar alguna responsabilidad, solicitar a través de la Comisión de la Auditoría Superior todo, no solamente las pruebas y declaratorias que pudieran tener sobre este caso, para que la Cámara de Diputados, en su calidad de fiscalizador, pudiese fiscalizar este tema, que si a lo mejor se ha dicho que la señora Angélica Rivera no es funcionaria pública o no es funcionario público y que no tiene la obligación, en efecto se presume cuando menos un tráfico de influencias, porque la señora es novia del presidente desde el 2008 aproximadamente y es cuando sucedieron todos estos actos, que sí tiene la capacidad la Cámara de Diputados a través de la Comisión de la Auditoría Superior, y de la Comisión de Transparencia e Investigar. Se acordó en la comisión crear esta mesa de trabajo y solicitar su autorización en la Junta de Coordinación Política. Ese era el ánimo
de los grupos parlamentarios, todos que estábamos sentados en la mesa de la comisión a las 11:30 que acabó esa comisión. Luego venimos y nos topamos con lo que ya se ha señalado aquí y que nosotros queremos hacer igualmente un extrañamiento. Esta Cámara es la caja de resonancia de las distintas voces del país y es por eso que mal o bien ha caminado que nos podamos expresar de distintas maneras. Lo que hoy hizo el vicepresidente Tomás Torres no es solamente dar preferencia en el debate a quienes desde su curul que no se suben a debatir quieren hacer señalamientos, aventar la piedra y esconder la mano, como se dice por ahí. Sin embargo, hoy se hizo la expresión autoritaria más grande utilizando al vicepresidente Tomás Torres. Él tiene que apegarse al reglamento, porque no había violencia en la Cámara. Se puso una manta, se pidió que se bajara, había gritos, pero no había violencia ni había una razón fundada para que se acabara la sesión. Entonces, si el ánimo en la Comisión de Transparencia y si el PRI está tan seguro y si el presidente está tan seguro y si la señora Angélica Rivera está tan segura que ahora hasta va a renunciar a su casa, y la explicación que dio, además regañándonos a todos los mexicanos, por cierto, porque pues parece que salió uno nos regañó a todos, si están tan seguros de lo que están diciendo, ¿por qué no hacer este grupo de trabajo y por qué no permitir el debate? Al final somos la expresión de los mexicanos, pero cerrar el debate demuestra no solamente un cambio de atención en la forma en la que se está conduciendo la Cámara, sino además un secuestro de la vicepresidencia que debería de apegarse al reglamento y que debería de dar el espacio para la discusión de todos y no generar la violencia, porque genera más la violencia lo que hizo el vicepresidente hoy que una manta de expresión de diputados que tienen la libertad de expresarse de la manera que mejor les parezca. Hola, buenas tardes. Hay muchas áreas o gente que pide la renuncia de Peña Nieto y etcétera, pero la gente está enojada con todos, no nada más con el PRI, con el Verde, PT, quien sea, todos, Verde, está enojada la gente con los políticos. ¿No estamos en un momento crítico de que en un momento dado las instituciones se caigan? Porque la gente está enojada. ¿O es que nada más es un solo grupo, como mencionan algunas personas? Gracias. Sí. Buenas tardes ya. A título personal y de muchos diputados, justamente hoy aparece en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que presenté justamente para generar una ley general para la atención con dignidad a las víctimas de desaparición forzada. Es decir, en efecto, vemos con preocupación lo que ocurre en la calle y somos voz de los ciudadanos, queremos proponer cosas, hoy queríamos dar un debate franco de lo que son las voces ciudadanas en materia, como aquí ya se ha señalado, la corrupción, todo lo que está poniendo en crisis al sistema político mexicano. Y hoy lo que vimos con pena, yo al menos lo veo con pena, es que quienes dirigen la Cámara, como ya ha señalado bien la diputada Lilia, pues hayan cercenado esta posibilidad. Me temo que pudiera ser parte de una idea de querer generar un ambiente nacional en contra de la población, como oímos a Peña Nieto hace 48 horas. Eso sería muy grave para el país. Yo sinceramente y de todo corazón creo que deberían de abortar estas inquietudes en estos sectores duros del régimen y que yo espero que no sean los que se estén posicionando hoy de la conducción política de esta Cámara de Diputados. Sí es cierto, los ciudadanos tienen mucha razón en estar inconformes de lo que ocurre y en esta Cámara, cuando menos las fracciones que aquí estamos, hemos sido de los más críticos de lo que ocurre en la Cámara en todas sus actuaciones y acciones. A ver, nomás la diputada Córdoba y terminamos. Muy buenas tardes. Bueno, decirles que todo lo que vino a decir aquí en conferencia de prensa
el Partido de la Revolución, PRI. Son puras mentiras, porque en efecto sí nos han coartado nuestro derecho a libertad de expresión en este Congreso. Sí es cierto que las diputadas pretendieron ofendernos, gritándonos que las diputadas de izquierda somos sirvientas, somos chachas. A nosotros no nos ofende, a ellas les debería de ofender que no se han puesto la camiseta de que somos sirvientes, pero del país, y que no están haciendo su trabajo como corresponde. Es una mentira también lo que han dicho, porque no se apegan estrictamente al reglamento de la Cámara. Vimos de qué manera, cuando ya no les convino seguir debatiendo este tema tan grave, tan trascendental para el país, vimos al diputado Arroyo Vieira acercarse al diputado Torres y automáticamente levantaron la sesión. Lo grave es que no se haya querido debatir sobre este tema tan delicado como lo es la Casa Blanca, la corrupción, la impunidad que estamos viviendo en México, y sobre todo que cuando algún tema que está en el orden del día, y le aclaro al diputado también que habló anteriormente del PRI, que no se dice la orden, sino el orden del día, y cuando hay un tema que no está en el orden del día a modo de ellos, o un tema que no les conviene discutir, estamos expuestos ante hechos lamentables como los que hoy se dieron. Se están portando de una manera porril, y lo vimos hoy todo el mundo, pero esto no es lo importante. Lo importante es cómo está la realidad de la situación que está viviendo México gracias a esta mayoría mecánica del PRI, que no hace a un lado la corrupción, que se siguen sirviendo del pueblo y que solamente están para sus intereses personales y económicos. Muchas gracias. Sí, yo muy rápido, me parece que para hablar con verdad tenemos que aceptar los diputados de todos los partidos que en efecto la gente no solamente está enojada con el presidente ni con el PRI, está enojada en general con las instituciones, y es esta la oportunidad de replantear que las reformas que se aprobaron acá ni cambiaron al país, ni cambiaron a México, ni cambiaron a las instituciones, y que es necesario hacer un planteamiento de cambio real. Estamos viviendo con instituciones postrevolucionarias que no obedecen a un México moderno, y sobre todo que están plagadas de corrupción y de impunidad, y me parece que esta es la oportunidad, sí, de que todos hagamos un ejercicio de responsabilidad política y salgamos a decir que el gobierno no funciona tal y como está estructurado, y que tenemos que hablar inclusive de la independencia de la Cámara de Diputados, que ha quedado en evidencia que no existe. Entonces, de manera personal, a mí me parece que en efecto la gente está enojada con todas las instituciones, y nosotros en un ejercicio de madurez y de representación real de la ciudadanía tenemos que plantear el cambio de las instituciones de fondo. Sí, tengo una pregunta. La primera sería, ¿qué pasa con la norma interna de la Cámara? ¿Había una situación difícil o en realidad fue a mutuo propio lo de Tomás Torres, es decir, se suspende porque no hay viabilidad en llevar la sesión? Eso sería, me imagino que tendría que tener un correctivo, ¿no? No sé si sacarlo o pedir que cambie el Partido Verde al vicepresidente, porque seguir siendo soslayado por un poder, creo que la Cámara de Diputados pues da una mala imagen. La segunda es, si el Estado mexicano ha demostrado que no tiene presencia o no ha demostrado guardar la seguridad de los ciudadanos, ¿no es necesario que el Poder Legislativo retome eso? Es decir, es un poder, o es algo que tiene el Poder Legislativo para decir, sacamos al presidente, metemos un interino y nombramos, no sé, las cuestiones, porque no hay un Estado de Derecho y no hay un Estado que esté presente por tanta violencia. No sé si vaya por ahí esto. Yo rápidamente la primera parte, que es lo que dije hace un momento. No había condiciones de violencia ni de falta de operatividad en la Cámara de Diputados. El reglamento marca claramente que cuando haya obstáculos para llevar los trabajos de la Cámara con normalidad,
entonces el presidente deberá de tomar la decisión de si se pueden continuar los trabajos de la Cámara o no. Eso claramente dice el reglamento. El diputado Tomás Torres, que no podía declarar que había ninguna actividad violenta, ni mucho menos, espera a que diputados de alguna bancada lleguen y le griten a los diputados que sostenían la manta, y entonces alega que hay violencia, cuando no hubo tal. Ellos, es decir, crearon este montaje para poder acabar con la discusión de algo que está en la agenda nacional, que es la Casa Blanca. Primero, y segundo, retomar lo que ya dijo el diputado Mejía: si se ha hecho, si se aprobó la reforma energética de la manera en que se aprobó y cuando no había condiciones realmente para aprobarlas, hoy con unos gritos el diputado Tomás Torres decide acabar. Eso va contra el reglamento y en ese sentido irá el extrañamiento hacia él. Nada más ya para concluir, si es que no hay otra pregunta. La realidad es que el Grupo del Estado de México ya tomó el control de la coordinación del PRI, esa es la realidad. Entonces viene la línea dura, el presidente de la República se siente acorralado y ya soltó a sus perros. Digo, hay que decirlo claramente, que van a boicotear el trabajo legislativo cuando se traten temas que afectan la imagen presidencial, pero no somos nosotros la que la afectaron, es la corrupción, son los negocios, es el contratismo. Y bueno, Tomás Torres simplemente obedece a esta línea dura que se está imponiendo en el PRI y que está tomando el control de manera facciosa en la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias.